El bosque de Gizi. En un pueblo llamado Gizi circulaba una historia que contaba que los jóvenes que acampaban en aquel bosque amanecían con su mapa pintado de sangre y con letras de pequeños niños. Estos jóvenes siempre acababan volviéndose locos y algo más sucedía. Al cabo de los años esto dejó de pasar, pero ahora unos chavales quieren saber si aquella historia es cierta o simplemente es una leyenda urbana. 3 jóvenes universitarios deciden hacer un trabajo sobre la leyenda. Decididos, toman su cámara y la tienda de campaña para pasar la noche en el bosque y grabar todo lo que ahí sucede. Todo va muy bien, hasta que empieza a anochecer. Cuando todos están en la tienda de campaña, empiezan a oír misteriosos chillidos y carcajadas de pequeños niños. Asustados, salen de la tienda, pero como estaban tan intrigados, sacaron su cámara y empezaron a grabar. Lo único que escucharon fueron aquellas extrañas carcajadas. Al amanecer, decidieron tomar todo y marcharse al campus. Cuando empezaron a caminar para buscar el coche, se dieron cuenta que estaban totalmente perdidos. Preocupados, sacaron el mapa. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que este estaba totalmente pintado con sangre y con letras de niños pequeños? La pregunta era, ¿quién pintó ese mapa aquella noche? Empezaron a sentir mucho miedo, porque no querían volver a pasar la noche en el bosque. Pero ellos no sabían que de esa manera empezaba la misteriosa leyenda del pueblo de Gizi. Poco a poco iban pasando el día y el pánico a que anocheciera no les dejaba pensar en nada. Sin quererlo, llegó la noche y tuvieron que volver a acampar, teniendo la esperanza de que pronto amaneciera. Esa noche volvieron a escuchar aquellos misteriosos ruidos. Con la cámara en mano, escaparon de ahí, adentrándose en aquel frondoso bosque. Al mirar hacia atrás, vieron que faltaba uno de ellos. Los otros 2 empezaron a llamarle, y mientras esperaban su respuesta, solo oían aquellas carcajadas de los niños, como si estos supiesen dónde se encontraba su compañero perdido. A la mañana siguiente, los 2 chicos que estaban totalmente locos por ese miedo que se había creado en el bosque, empezaron a sospechar mutuamente, pensando que el otro era el asesino y culpable de la desaparición de su amigo. Intentaron buscar una salida, pero lo único que encontraron fue una casa donde poder pasar la noche más tranquila, o al menos eso pensaban. Esa noche se adentraron en la casa en busca de refugio y empezaron a buscar alimentos, ya que llevaban 2 días sin probar bocado. Al no encontrar nada ni a nadie, bajaron al sótano, y ahí descubrieron a su joven amigo rodeado de pequeños niños que cantaban felizmente. «Ahora os toca a vosotros». Al oír esto, los 2 chicos salieron despavoridos del sótano, pero era demasiado tarde. A los pocos días, las familias de los jóvenes encontraron una cinta de video donde se mostraba la espantosa muerte de sus 3 hijos, y todos se preguntaban, ¿quién fue el que grabó aquella masacre? La curva maldita. Hace 3 años mi amiga Erika y yo habíamos salido de fiesta. Ella tenía 18 años y estaba muy contenta, ya que ese día iba a verse de nuevo con su novio. Ella estrenaba vestido, estaba radiante y provocativa. Después de la fantástica noche, ella y su novio Alejandro se prometieron verse al día siguiente. Él tenía mucha prisa por irse, ya que su hermano lo estaba esperando. Pero en realidad, era una chica quien le esperaba. Cuando volvíamos, Erika y yo tuvimos un accidente por culpa de una persona que conducía borracha y con la luz larga. Yo sobreviví, pero mi amiga falleció estrellada en el árbol de la curva. Me costó muchísimo superarlo. Cuando fue enterrada, Alejandro se atrevió a llevar al funeral a su amiguita, que en realidad era su amante. Yo me enfurecí, y él me contestó que él solo iba a ver a Erika para romper la relación, y como no tuvo valor de decirlo aquella noche, se lo pensaba decir al día siguiente.
Pasaron 3 semanas y mientras una noche yo dormía, mi amiga se me apareció con una sonrisa maligna y aterradora que me heló el corazón. Ella solo decía: "El árbol será mi venganza". Yo la miraba mientras se repetía continuamente. A la mañana siguiente no sabía si había sido un sueño o realidad, y preferí callar. Pero aquella noche el hermano de Alejandro me llamó para saber si su hermano había pasado por mi casa, pero yo le dije que no. Entonces pasó por mí para ir a buscarlo. Encontramos su coche delante del nuestro, así que le tocamos el claxon para que parara, pero no paró. Justo cuando pasábamos por aquella curva, nuestro coche se descontroló y la luz larga se disparó sola sin que nadie la tocara. De repente y por causa de la luz larga, Alejandro y su novia sufrieron un accidente contra el mismo árbol con el que mi amiga Erika y yo nos estrellamos. Su novia falleció. Una noche, cuando él dormía, se le apareció mi amiga y le dijo que lo volvería loco, porque ella sabía que el culpable de su muerte era Alejandro. Él fue el borracho que conducía con la luz larga. Alejandro fue internado en un manicomio y sin explicarnos cómo llegó a la que llamábamos la curva maldita, apareció sin vida y con un mensaje escrito en el árbol: "El árbol que lleva cobradas 3 vidas. ¿Cuál será la próxima que me cobre?". Pero el árbol extrañamente tenía un nombre firmado por la primera víctima de la curva, Erika. La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto, verdadero. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Malena, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los niños de un matrimonio que vivía a 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Malena acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios, mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una, y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto, comenzó a sonar el teléfono. La muchacha corrió a cogerlo, pensando que se trataría del matrimonio, pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de este personaje se hacía más aterradora.
Oye, ayúdame. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso. Pero, ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta. Pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Malena recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para develar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: Quédate ahí quieta. Enseguida bajaré por ti. De la niñera nunca se supo más. Su desaparición fue un misterio. La historia de la mano huesuda. La hermana de un amigo mío, de apenas 7 años, se había quedado con su abuela en su pequeño departamento, porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer sus costuras y la niña a ver la tele. Pero de repente, a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. «Está oscuro», dijo la niña. «No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor». La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. «Ya lleva 2 años en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo? ¿De quién habrá sido esa mano huesuda?» La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia que en un poblado de Zacatecas la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina doña Bernardina de Albornoz de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y quejábase constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes de amor para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era un efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba sus consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie,
Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando la espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino del cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí, parada atrás de un árbol, viendo cómo doña María sacaba los huesos de un difunto para después meterlos en una bolsa de mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron, se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos de muerto, para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, atrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María la Bruja, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio entre torturas indescriptibles para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que dicen todavía en ese pueblito, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos.